A veces damos por sentado lo que sabemos. Aceptamos una idea simplemente porque lo leímos, porque lo vimos en una noticia o porque algún experto lo dijo. Pero ¿te has preguntado alguna vez si lo que sabemos es verdad? Pensemos en algo cotidiano, como el café. Muchos estamos convencidos de que mejora nuestra productividad. Pero ¿cómo pasas de esa simple idea a que sea una verdad irrefutable? La diferencia entre una suposición y una verdad científica radica en la arquitectura del pensamiento. Hoy vamos a explorar cómo la epistemología transforma una creencia en conocimiento válido. Como concepto básico, podemos decir que la epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento mismo, es decir, que no estudia qué conocemos, sino cómo conocemos. Este es un punto importante a destacar, ya que el ser humano en sus inicios no sabía de filosofía. Este aprendió primero sobre el dominio del mundo a través del hacer, cómo hacer el fuego, a cultivar la tierra y hasta entender el ritmo de estaciones. Solo después nació la necesidad de entender el porqué de ese hacer. Y ahí es donde nace la epistemología, en el momento en que dejamos de solo actuar y empezamos a cuestionar la validez de nuestra propia experiencia. Ya con el conocimiento obtenido a través de la experiencia y ya con la duda sembrada sobre si lo que se es realmente así, ¿cómo se procede a demostrarlo? Esto es a través de la ciencia. Vamos a definir la ciencia. La ciencia se puede confundir como un cúmulo de datos, pero en realidad la ciencia es una actividad. Es un esfuerzo por organizar nuestro saber de una forma sistematizada y jerarquizada. Es decir, mientras que el conocimiento cotidiano puede ser subjetivo, la ciencia exige que nuestras conclusiones sean verificables. La ciencia no busca simplemente la verdad, busca una verdad que sea falsable, como diría Popper. Es decir, sin sesgos, sin adivinanzas y organizado de forma que cualquiera pueda verificarlo. En sí la ciencia es conocimiento sistematizado. Ahora bien, ¿cómo logramos esta sistematización? Aquí entra el método. Piénsalo así. El conocimiento es el qué, pero el método es el cómo. Sin método, el conocimiento es como tener todos los ingredientes de una receta de cocina sobre la mesa, pero sin saber en qué orden mezclarlos ni por cuánto tiempo cocinarlos. Teóricamente, el método científico nos permite asegurar la replicabilidad. Si tú haces lo mismo que yo, en las mismas condiciones, deberías obtener el mismo resultado. Los padres del método científico son Bacon y Descartes. Ellos nos enseñaron que el método es la garantía que nos protege de nuestras propias confusiones. El método nos obliga a dudar, a observar, a medir y a repetir. Esto termina convirtiéndose en el filtro que convierte un dato en algo científico y no solamente en intuición. Bajo este ángulo, sabemos que debemos utilizar el método para verificar nuestros datos. Pero ¿sabemos cuál método debemos usar? Aquí ramifica la metodología, que es la disciplina que analiza qué herramientas son las más adecuadas para resolver un problema en específico. Dicho esto, dependiendo de la naturaleza de lo que estamos estudiando, la metodología se bifurca en tres grandes enfoques ya muy conocidos, que es el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. El cuantitativo es la apuesta por la medición precisa. Se usa cuando el objeto de estudio se puede contar o medir. El enfoque cualitativo se usa cuando quieres entender el porqué de la experiencia humana, algo que no se puede medir con números. Y por último, tenemos el enfoque mixto, el cual viene siendo un enfoque más completo, ya que combina la medición numérica con la comprensión profunda. En síntesis, la metodología es la decisión de si quieres descubrir qué tan frecuente es algo o por qué ocurre ese algo. Una vez hemos elegido nuestra metodología, todavía nos falta el último paso: definir cómo vamos a estructurar todo esto en el tiempo y en espacio. En resumen, necesitamos nuestro diseño de investigación. Esta es la estrategia concreta que define dónde, cuándo y cómo vamos a recolectar los datos. Aquí la investigación cobra vida. El diseño de investigación es básicamente tu hoja de ruta estratégica, donde puedes elegir un diseño experimental, donde el investigador manipula las variables para ver qué sucede, como si fuera un laboratorio o un diseño. Y el no experimental o documental,
donde simplemente observas la realidad tal cual es, sin intervenir para entender un fenómeno que ya existe en un contexto natural. En definitiva, hemos recorrido un camino que empieza en la curiosidad humana y termina en el rigor técnico. Podríamos resumirlo de la siguiente manera. La epistemología nos cuestiona el origen de nuestra verdad, el conocimiento nos da el insumo, la ciencia lo ordena, el método nos da las reglas y la metodología nos da las herramientas. El enfoque junto al diseño nos da el ente y el plano para ejecutar. Finalmente, ¿por qué es importante entender todo este engranaje? Porque al dominarlo, dejamos de ser consumidores pasivos de información y nos convertimos en productores de conocimiento. La próxima vez que veas un dato, ya no solo verás una cifra, verás un método, una intención y sobre todo, verás el pensamiento crítico que lo hace posible. Muchas gracias.